buenas tardes, bienvenidos. Gracias por la sintonía de cada sábado a las 6, aquí por Teleradio América y por todos nuestros canales también digitales. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Doris. Mirando que avanza el mes de enero. Enero es un mes como que uno se siente, una percepción de que el mes es muy largo, Doris. Siempre se ha dicho eso. No sé si es que la gente llega con muchos compromisos de haber hecho los gastos en diciembre. Y entonces la percepción, porque el tiempo es el mismo. Es el mismo. Entonces la gente quizá como empieza el año, faltan 12 meses para terminar, quizás se siente esa percepción, como dices por ejemplo, tú. Pero son 31 días. Sí, 31 días. Amanece y todavía a las 7 de la mañana no está claro totalmente. Eso es verdad. Eso entonces también puede influir. Sí, se percibe el día más largo. Como esperamos que ustedes estén bien, nosotras contentas de volver a esta nueva versión de 2x3 en TV, preparado con muchísimo cariño como siempre. Doris, y en materia de temas de salud, así lo que sigue gravitando, la COVID, que no ha pasado, sigue siendo pandemia, a pesar de que usted no vea un reporte con muchas pruebas, con muchos casos, con mucha ocupación de cama, la condición de pandemia la mantiene todavía la Organización Mundial de la Salud. Así es, porque pese a que aquí en República Dominicana tenemos baja incidencia, hay otros países donde están viviendo situaciones de alta incidencia de este virus. Entonces la OMS ha estado observando, viéndolo. Hay expertos que entienden que quizá ya este año sea el momento de poner fin a esa condición, aunque quede ya como una endemia, una enfermedad que va a estar permanente, que va a estar siempre con una amenaza y que pueden surgir casos cada cierto tiempo, pero quizás no de la magnitud como afectó a toda la población. Como la gripe, por ejemplo, o sea, para que la gente entienda, como la gripe, como esas... El dengue, el todas mismo esas dengue. enfermedades que están siempre presentes, pero lo que sí ha estado incidiendo y que está llamando a preocupación en el país, Tati, es el cólera, que vemos que se ha estado expandiendo, que sigue afectando, diferentes sectores, sobre todo de aquí de la capital. Esta semana pasada, a propósito del cólera, que es una enfermedad infecciosa provocada por la bacteria Vibrio cholerae, para ella llegaron 85,000 vacunas. Esta semana se ha estado informando cómo va a ser inoculada dentro de las comunidades más afectadas. Hay que decir, Doris, que el cólera ha estado en barrios muy localizados del Gran Santo Domingo. Llámese La Sursa, Villa Liberación, ahora mismo en Santo Domingo exactamente. Es decir, son barrios no es una epidemia, no es una pandemia, son brotes. Brotes lo que tenemos. Pero es importante porque todos podemos tener contacto. No se puede decir solamente que es una enfermedad de la pobreza. No. Porque que tenga contacto con la bacteria se enferma. Exacto, y eso se puede lograr a través de una lechuga, de un tomate contagiado. Un alimento que se consuma, que no esté lo debidamente higienizado, que no esté bien cocido, sobre todo esos vegetales, como dices tú. La idea es que si usted compra los vegetales, los higienice bien en la casa para evitar que cualquier contaminación, porque en un supermercado, por ejemplo, o un mercado, las personas van y ponen la mano y tú no sabes quién está tocando ese alimento. Y hay un aspecto importante que vi que tú lo trabajaste, después lo retomé yo de alguna manera para los artículos periodísticos, es lo que decían los doctores, la presidenta de la Sociedad de Infectología, Clevis Pérez, y el doctor Carlos Félix, que hablaban de que nuestros barrios, no los de la capital, los barrios de todo el país son una mina para exacerbar cualquier enfermedad infecciosa. En este caso, ¿cuál es el principal problema del cólera? El agua. La falta de agua potable, la gente sobrevive en los barrios con agua, porque es un problema irresuelto en la República Dominicana. Entonces, oportuna la ocasión para que desde el gobierno haya soluciones, desde las empresas hídricas haya soluciones a ese gran tema de acceso a agua potable. El acceso es fundamental, el hacinamiento en que viven muchos de esos sectores y las facilidades sanitarias, como dicen también, que tampoco la tienen. O sea, son tres condiciones que se convierten en caldo de cultivo para el surgimiento de esta bacteria, se expanda y lleve a la población a enfermarse. Esa es una realidad. Como también es una realidad, Tati, que hay que comentar lo que ocurrió esta semana en la maternidad, en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas, con el rapto de una recién nacida.
Sabemos nosotras que tenemos historias en este sector salud, que no es la primera vez que ocurre, no en esa maternidad, en otras maternidades, sobre todo aquí también la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, para citar las dos más importantes del país, ¿verdad? La de mayor demanda de atención, que se han dado otros casos. Uno es sospechoso de haberse raptado, de cambios, y también de rapto, que también se han dado, y gracias a Dios la mayoría de las casos la policía lo ha recuperado, pero eso habla de la seguridad que debe haber en esas maternidades. Y que es importante justamente ese aspecto. Primero, que se abra una investigación real que dé al traste de qué ocurrió con eso, y número dos, pues que se establezcan mayores mecanismos de seguridad en la maternidad, en las maternidades y en los hospitales. Que para terminar, a uno le llama mucho la atención, porque si yo quiero entrar a la maternidad, si tú quieres entrar, hay que pasar por unos niveles de rigurosidad. En este caso vemos que ella estaba vestida de enfermera, la supuesta sospechosa, pero uno ve controles. Ahora, ¿qué pasa en ese sentido? Eso es un momento de que hay que investigar. Una situación de investigar, tal como lo dices tú, Tati. Así es. Así que nos vamos a una pausa con estos comentarios y regresamos en breve con nuestra invitada de la tarde. No se la pierdan. 2x3 en salud. Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud, programa preparado pues con muchísimo cariño como siempre para todos ustedes. Esta tarde tenemos a una profesional a carta cabal, como decimos nosotros, una mujer que Doris y yo vimos también formarse en el Hospital Gautier en una primera etapa, y que hoy nos place tenerla como invitada, la doctora Isenia Brito, infectóloga, nutrióloga, endocrinóloga y un montón de títulos más. Una mujer preparada. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Altagracia. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Agradecida de esta invitación y representando también la Sociedad Dominicana de Infectología. Infectología, usted es de la directiva, doctora. Correcto, vocal de la directiva de la sociedad. Bueno, pues vamos a empezar por esa área precisamente, que nos afecta tanto en República Dominicana, que cuando no es un brote de una cosa es de otra, pero Así algo es. siempre hay, doctora. ¿Qué lleva a que en el país se desarrollen y se formen hasta brotes de virus y de bacterias? Por ejemplo, ahora estamos viviendo la situación del cólera. ¿Qué lectura le dan ustedes a la situación sanitaria de nuestro país para que entonces de luego nos enfoquemos ya en el cólera? ¿Cuál es la situación? Primero tenemos que enfocarnos globalmente, lo que está pasando realmente de manera general en el mundo. Hemos hablado mucho de lo que es el cambio climático, que realmente es un tema que se maneja probablemente incluso todavía de forma muy ligera, quizás porque existen grandes intereses de socavar la gran importancia realmente que tiene. Hay un cambio en la temperatura, eso lo hemos notado ya hace un tiempo. Sí. Los inviernos están menos fríos en muchos lugares y el calor es definitivamente un problema general. Más agresivo. Entonces, ¿qué está pasando en ese sentido? Tenemos, por ejemplo, que mosquitos que producen enfermedades como el dengue, el mismo proceso de la malaria, entre otras condiciones médicas, van a tener una probabilidad mayor de tener la condición apropiada para que se desarrolle y se multiplique mucho más fácilmente. Entonces, a nivel mundial vamos a observar que este tipo de enfermedades van a ser cada vez más frecuentes. De hecho, independientemente de otras situaciones, la COVID-19, parte del problema también estuvo asociado a la forma de organización del sistema sanitario, por ejemplo, de esa misma ciudad donde vimos, Wuhan, que se inició, por ejemplo, la COVID. ¿Por qué? Porque no hubo realmente, primero, una alerta, pero tampoco hubo una reglamentación en términos de cómo se preparaba todo el dispositivo para el intercambio de alimentos que ahí se daba. Y lamentablemente hubo toda la condición apropiada para que entonces hubiera una diseminación bastante importante en una ciudad que por lo demás estaba llena de personas. Entonces, la urbanización es también otro problema desde el punto de vista global. El que no hayan sistemas sanitarios bien organizados, preparados para dar respuesta y sobre todo de manera preventiva, porque es algo que realmente nosotros en nuestros sistemas
y de hecho la parte que tiene que ver con la forma en que estamos organizando la economía no nos ayuda. No nos estamos olvidando de la inversión sanitaria, estamos haciendo un proceso de privatización, nos estamos olvidando realmente de la gente, y eso se manifiesta en qué? En la aparición de enfermedades nuevas o la reaparición de enfermedades realmente ya conocidas, una reagudización. Las reemergentes, Doctora, como dicen. vimos, ahora que usted hace ese comentario tan global del tema de las enfermedades, que cuando los inicios de la pandemia, cuando el mundo se cerró, como dice la canción de la Pimpinela, cuando el mundo se encerró, parecería que iba a haber cambios y que la gente y las estructuras que gobiernan el mundo iban a generar cambios a raíz de todo aquello que nos transformó, aparentemente nos transformó, pero no fue así en términos sociales ni económicos. No, es cierto que no es así. Básicamente nosotros estamos trabajando en estos momentos justamente en estudiar esta teoría económica que es la que está primando realmente en una gran parte de países. Comenzó en Reino Unido, en Estados Unidos, con relación al neoliberalismo. ¿Qué se trata? Básicamente justamente esta privatización, esta desregulación y dejar que el Estado prácticamente tenga menos proceso de toma de decisiones. Cada vez menos. Y eso pone en riesgo la salud pública, porque a las empresas, dígase de paso, obviamente, les interesa básicamente salvaguardar lo que son sus intereses y su capital. Mientras tanto, las personas, lamentablemente, pueden quedar simplemente relegadas, marginadas de todo ese interés realmente por defensa del dinero y del capital, que lamentablemente hace que los más vulnerables sean los más afectados. Y quiero hacer un punto aparte en ese contexto. ¿Quiénes van a ser o quiénes son verdaderamente los que están siendo más afectados por este tipo de problema de brotes, de enfermedades, de nuevas condiciones médicas? Son realmente los más pobres, los más vulnerables. Entonces, ¿quiénes son los que deben encargarse realmente de defender el pueblo? Los gobiernos. Claro. No hay otra manera, no hay otro modo. Entonces, yo entiendo que cada vez más, justamente ante las decisiones que deben de ser tomadas, debe haber una voluntad política férrea, y deben haber personas pensantes, y lo que estoy diciendo realmente es muy adelantado, porque se trata justamente de mirar hacia lo que nos puede venir a nosotros encima. No podemos esperar tener el problema como nos pasó, por ejemplo, con la COVID, que ya se había realmente pensado que iba a ser muy probable. Realmente yo estuve hace poco tiempo justamente en una reunión internacional con líderes, y prácticamente 10 años atrás ya se había previsto que realmente la probabilidad era muy alta de que tuviéramos una pandemia, y sin embargo prácticamente nadie tomó previsión, justamente porque existían intereses económicos muy fuertes por parte de ciertas industrias, empresas y personas que tienen realmente su interés básicamente en otros lugares que no son realmente la gente, que no es la salud ni son las personas. Doctora, viendo este panorama que usted nos hace así a grandes rasgos, entonces lo que nos espera y lo que la población debe esperar es que van a seguir resurgiendo otras enfermedades, otras epidemias, pandemias. ¿Eso es lo que ustedes prevén como especialistas? Absolutamente sí. La respuesta es sí en lo absoluto. Estamos viendo también qué está pasando en pulmones básicos. Sabemos que ya somos una aldea mundial, o sea, no nos podemos ver separados global, como diría exactamente el resto del mundo. Y por ejemplo, en África, que es un pulmón, ¿qué está pasando? Hay un deterioro enorme de grandes proporciones de tierra, que implica que animales y flora esté desapareciendo, o que otros estén yendo a lugares donde ellos realmente previamente no estaban, ni convivían tampoco con los seres humanos. Eso favorece el intercambio de virus, de bacterias, y con los viajes internacionales, este mismo proceso del que estamos hablando de globalización, facilita enormemente la transmisión de enfermedades que anteriormente solamente estaban recluidas a sitios geográficos específicos. Es lo que pasó, por ejemplo, cuando nosotros cerca de hace unos 15, 20 años, veamos la primera pandemia, pero que fue básicamente China,
China, y no salió de ahí, realmente no llegó a estos títulos enormes de pandemia propiamente dicho, era una neumonía muy parecida, era el SARS, básicamente uno. Sin embargo, había hubo un mecanismo de contención. Hemos perdido esa capacidad de contención. Y la COVID nos demostró realmente que lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo definitivamente bien, y eso le cuesta la vida realmente a miles, incluso millones realmente de personas. Entonces, desde lo que está pasando con las tierras, la expropiación, por eso, por ejemplo, cuando nosotros vemos estos movimientos sociales que defienden el agua, que defienden la tierra, están defendiendo la salud del mundo, están defendiendo la salud de la vida de las personas, sobre todo de las personas que menos probabilidad tienen realmente de defenderse. Doctora, nunca, lo planteo yo en mi libro, dicho sea de paso, nunca como en la pandemia se evidenció tanto eso que los cristianos llaman egoísmo, falta de solidaridad, intereses que usted lo acaba de describir, correcto, particulares, justamente por parte de los grandes capitales. Eso lo vimos en la vacuna, Doris, ¿recuerdas? Claro, en la vacunación, claro que se la apropiaron países y era terrible. Lo que les sobrara a ellos, si era que les sobrara para los demás, mientras tanto para mí. Y veo que con usted podemos hablar justamente de esa parte también social, no solamente de la salud, porque lo social no está desconectado de la salud, ¿cierto? Estamos totalmente conectados. De hecho, es imposible tener salud. Hay un pensamiento que a mí me gusta mucho, el estar sano en un mundo enfermo y que genera enfermedad no sirve de nada. O sea, usted puede creer que está sano, sin embargo, si tiene personas que a su lado no les interesa realmente el bienestar del resto, que al contrario llevan a cabo acciones egoístas que limitan la posibilidad de desarrollo de seres humanos que pudieran tener mejores condiciones de vida, lamentablemente no estamos realmente teniendo una sociedad como la que realmente nosotros necesitamos trabajar. Entonces, en ese contexto, lo social, el interés genuino por ayudar a los demás es fundamental para lograr evitar los desastres que vienen. Doctora, vamos a pedirle un permisito porque no me quiero quedar ahí en esos desastres que vienen. ¿Qué ustedes prevén que viene y qué se debe hacer desde ahora para evitar que eso ocurra? Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Seguimos en 2x3 en salud, hablando con la doctora Yesenia Brito. Ella tiene muchísimas especialidades, pero conoce lo que está ocurriendo en el mundo con una visión global, y eso nos encanta, doctora, la verdad que sí. Usted hablaba, cuando nos fuimos a la pausa, de lo que puede venir, y qué se puede hacer para prevenir, y ahí yo quiero que sigamos conversando, qué le puede venir a este mundo, a estas sociedades, y cómo se puede hacer, o sea, qué podemos hacer para evitar que vengan pandemias y brotes y epidemias y todo lo que arrastra esta situación de salud. Tenemos en el mundo focos específicos que son fácilmente identificables. Para iniciar, por ejemplo, tenemos un hermano pueblo, justamente vecinos nuestros, que tienen unas condiciones sanitarias verdaderamente deplorables. Lo que está aconteciendo en Haití es terrible. Nosotros realmente, porque vivimos inmersos en nuestras actividades, como país estamos en un proceso ciertamente de crecimiento. Sin embargo, cerquita nuestro tenemos seres humanos que están teniendo un proceso de degradación cada vez mayor, y es realmente lamentable y penoso que en el 2023, a pesar de las supuestas ayudas que este país está recibiendo, lamentablemente se encuentra en un atraso abismal. Eso obviamente a nosotros somos los más afectados probablemente, y es lo que estamos viendo realmente con el cólera. El cólera es una enfermedad bacteriana que se transmite a través de agua contaminada sobre todo, y que justamente en lugares en donde la propagación es mucho más fácil va a ser el foco inicial desde donde van a partir la mayor parte de los casos, y es lo que está pasando realmente con Haití. Nosotros tenemos ciertamente un compromiso con este país, pero es un compromiso que yo diría que tiene mucho que ver con la parte sobre todo educativa. Y lo que estoy diciendo tiene una trascendencia enorme. Un país con educación es capaz de poder sobreponerse a las mayores cantidad de crisis que pueda enfrentar. En nuestro país
el nivel de educación y el deterioro que estamos teniendo desde el punto de vista también educativo, con toda la inversión que se está haciendo, deja también mucho que ver. Eso es la primera alarma que tenemos que darnos. Cuando una sociedad pierde los valores, está a la merced de perderlo absolutamente todo. Entonces, y parece que nos encaminamos por nosotros. Lamentablemente es así. Cuando uno observa que un país como el nuestro, que vive, por ejemplo, de recursos tan importantes y significativos como es el turismo, que no importa. O sea, realmente si tú puedes, desde el punto de vista económico, mantener una economía en base a múltiples rubros, eso no tiene realmente ningún problema. Pero ¿qué tú tienes que venderle al exterior? Educación. Tú tienes que vender acogida. ¿Qué está pasando con el dominicano? El dominicano está perdiendo realmente gran parte de esa alegría y eso lleva también a que ahora mismo tengamos grandes enfermedades mentales que están siendo ocultas. Tenemos muchos dominicanos con altos niveles, por ejemplo, de ansiedad, de depresión, y eso, aunque muchas veces no se hace el nexo, la conexión, debilita también el sistema inmunitario. Cuando una persona entiende que no tiene razón, por ejemplo, para vivir, que no tiene condiciones de vida apropiadas, que no tiene seguridad, ¿qué va a pasar? Va a responder, va a ir menos realmente al médico buscando aspectos preventivos, se esperan los últimos instantes para resolver, por ejemplo, un problema sanitario que puede ser resuelto de manera realmente mucho más fácil. Entonces, lo que está pasando en nuestro país debe verse desde un punto de vista integral e interconectado. Necesitamos tener una revolución educativa. Necesitamos enseñarle a nuestros niños a cuidar nuestros recursos naturales, que es lo más preciado. ¿Cuál es la diferencia de República Dominicana y Venezuela? Nosotros que tenemos tantas personas, por ejemplo, de Venezuela también, porque vemos los haitianos, pero ¿qué está pasando en Venezuela? Hace algunos años atrás, Venezuela era un país donde los dominicanos migrábamos por la gran estabilidad que tenía. Y la riqueza que tenía. ¿Qué produce Venezuela? ¿Cuáles son los intereses con Venezuela? ¿Qué nos queda a nosotros? Hagamos esa reflexión. Entonces, en el campo, ¿qué está pasando con nuestros campos? Nosotros tenemos que potenciar el que las personas sigan produciendo. Es una gran ilusión óptica el hecho de que nuestro país, con los recursos que tiene, tenga que importar muchísimos recursos que nosotros mismos producimos. ¿Por qué? ¿Quiénes se benefician de eso y quiénes se perjudican? Son los productores dominicanos. Mientras menos produzcamos, ¿qué va a pasar con nosotros si hay una crisis mundial? ¿Dónde vamos a ir? ¿De quién nosotros dependemos? Pero en la práctica el campo es abandonado. Eso es correcto. Y los campesinos están aquí con los motores, Doris, con Así los motoconchos, haciendo trabajo de motoconchista. Y hacinados en estos lugares donde no hay espacio ni para vivir. Como dice la serie que hizo el Listín Diario recientemente, que me encantó, haciendo la vuelta por México. Así es. Eso es muy Tenemos duro. una gran cantidad de dominicanos que están abandonando el país y eso debe llamar la atención enormemente. ¿Qué lectura le dan ustedes, doctora? La lectura, con esta visión general. La lectura justamente es encaminada hacia los intereses que existen, el egoísmo, la opresión y cómo incluso nosotros, no siendo personas que ostentamos gran poder desde el punto de vista económico, tenemos seres humanos y grupos específicos y familias específicas que ostentan el gran poder de este país, mientras una gran mayoría realmente tiene mucha hambre. ¿La desigualdad? Y hay una gran desigualdad. Y eso es lo que hace que crezcan las enfermedades. Pero esas mismas personas que lamentablemente son abandonadas en su pobreza, son las mismas luego las que lamentablemente se convierten en vectores de estas enfermedades que luego entonces afectan a todo el mundo. Todos asustados, y entonces ¿verdad? ahí está todo el mundo involucrado. Y aunque usted tenga dinero, lamentablemente usted tiene exactamente el mismo riesgo que tiene probablemente otra persona cuando se trata, doctora, de estas enfermedades. Y Doris, al tema de la delincuencia. La delincuencia, cuando está focalizada en un sector determinado que no afecta intereses de los grandes, se quede ahí. Ahora, cuando el delincuente que no es de cuello blanco sale a las grandes urbes, sale a los sectores sociales importantes, entonces preocupa la delincuencia. Es así. Mientras tanto son atraquitos y cosas de esas, no importa. Eso es así. Doctora, ¿cómo está viendo usted la expansión del cólera en República Dominicana y el manejo que se le está dando y qué sugerencias como infectóloga da usted al país? Bien, nosotros tuvimos la oportunidad de recibir varios casos de cólera en el hospital Salvador Bienvenido Gautier,
que gracias a Dios tuvieron un manejo bastante rápido y es lo primero que quiero puntualizar. Es una enfermedad infectocontagiosa que incluso puede matar, puede realmente sesgar la vida de una persona si el tratamiento, sobre todo la hidratación, no se instaura de manera rápida. ¿Qué tenemos que mirar? ¿Cómo se propaga el cólera? Es básicamente las afluentes, los lugares donde el agua se contamina. Entonces es una enfermedad verdaderamente del tercer mundo en un sentido. Entonces, de los países oprimidos. Y por eso justamente tenemos a Haití a la delantera. Haití tiene su momento. Lo que pasa es que solamente ya cuando los casos son mayores o relevantes o salen hacia otros linderos geográficos es cuando realmente se reconoce. Entonces, lávate las manos, número 1, cuando vayas al baño. Luego, hay una gran mayoría de personas que van a entrar en contacto con la bacteria y no van a presentar síntomas. Sin embargo, hay otro grupo de personas que van a desarrollar esa diarrea característica en agua de arroz, lechosa, blanquecina, producto justamente de esa afectación en el intestino delgado que hace que las toxinas que produce esta enfermedad se diseminen rápidamente y produzcan este cuadro de náuseas, vómitos y que una persona incluso pueda perder hasta 1 litro de agua cada hora. Tremendo, eso sí. determina que se pierdan electrolitos séricos, sodio, potasio, que aparezcan calambres musculares, dolor abdominal fuerte y entonces estas personas realmente puedan complicarse, hacer incluso alteración del sistema nervioso central y por lo tanto morir. Entonces lo primero es que desde que una persona aún no tenga cólera, tenga simplemente un cuadro diarreico, inicie ese proceso de rehidratación. Es sencillísimo con la sala de hidratación oral. En el país tenemos muchas marcas comerciales también que pueden ser de utilidad y agua igualmente. Algo interesante es, por ejemplo, que si una persona tiene vómitos, usted detiene por algunos minutos el proceso de hidratación, pero inmediatamente después continúa el proceso de hidratación porque es la medida más importante y salvatoria para las personas que presentan la diarrea tipo cólera. Además de esa parte que es hidratación, la observación, imagino, ¿con cuál es el tratamiento medicamentoso para ese tipo de pacientes que ya están? Bien, Altagracia, voy a volver a repetirlo porque así va a quedar en el corazón de cada uno y en la mente también. La hidratación es lo básico en el cólera. Es lo fundamental. Okay. La hidratación es lo fundamental porque es lo que lleva a los seres humanos a presentar complicaciones y morirse. Por ejemplo, si yo menciono el tratamiento con doxiciclina, que es, nosotros estuvimos también trabajando en la guía de cólera en el país, y la doxiciclina disminuye 300 miligramos la probabilidad del tiempo y de los síntomas en la que la persona puede cursar con esta enfermedad. Sin embargo, ese no es el tratamiento básico. El tratamiento fundamental es hidratar desde que se sospecha que un ser humano, una persona, presenta cólera. La doxiciclina se puede utilizar también en pacientes embarazadas, eso es interesante, porque es dosis única, no hay que repetir realmente la dosis. Tampoco se recomienda, por ejemplo, profilaxis en contacto cercano, sino más bien ralentizar, reforzar todas las medidas realmente preventivas. Entonces es muy importante recordarle a las personas que si eres o perteneces a un grupo de riesgo, ¿y quiénes son estas personas? Particularmente los niños, las personas que pasan de 65 años y las embarazadas, o aquellos que tienen, o aquellas que tienen alguna condición comórbida, como por ejemplo diabetes, hipertensión no controlada, cáncer, porque se pueden complicar realmente más fácilmente. Entonces, esas personas es importante que busquen ayuda médica, porque la probabilidad de que pasen de un estado en el que hay una deshidratación leve a una deshidratación severa es realmente muy estrecho el tiempo y se pueden entonces complicar. Doctora, ¿qué hace que una persona tenga contacto con la bacteria, en este caso del cólera, o con un virus y no desarrolle la enfermedad y otros que tengan el mismo contacto y la desarrollen? ¿Hay algo en el organismo? Sistema inmunitario, constitución genética. De hecho, por ejemplo, las personas que tienen el grupo sanguíneo O tienen mayor chance de complicarse si se infectan con cólera. O sea, hay una respuesta natural genética y inmunológica del organismo que hace a un grupo mucho más propenso a presentar ciertas condiciones médicas o incluso a complicarse frente a otros que no tienen esa constitución genética. Y eso tiene mucho que ver con la disponibilidad que tienen, por ejemplo, de unas células avanzadas, células CD4, por ejemplo, deficiencias de complemento, que los pone, por ejemplo, a tener mayor vulnerabilidad de presentar realmente complicaciones. Entonces, desde la respuesta inmune
hasta la constitución genética, sobre todo, y también ciertas situaciones, por ejemplo, medioambientales. Hay personas que no tienen una nutrición apropiada. Aquel ser humano que lamentablemente, a pesar de tener una buena constitución genética, de tener una respuesta inmunitaria, entre comillas, relativamente buena, pero que lamentablemente adolece de tener una nutrición inapropiada, tener anemia en nuestro país, señores. Hay muchas personas realmente que tienen anemia importante por carencias nutricionales. Esas personas malnutridos, correcto, van a tener mucho mayor chance de desarrollar complicaciones. Doctora, el tema del agua y de la hidratación que usted insistía es importante. Lo hemos escrito nosotros anteriormente, entrevistando a la doctora Clevis, al doctor Carlos Félix. Ese tema del agua, ¿qué es lo que pasa en nuestros barrios? Que justamente eso es lo que falta. ¿Qué respuesta integral piensa usted que desde el Estado, porque estamos como tratando los temas como por la ramita, poniendo remienditos, o sea, qué es lo que debería hacerse, no solamente para cólera, sino para otras enfermedades que podrían prevenirse si se tiene agua? ¿Qué podría ser la Absolutamente, y respuesta? creo que es una pregunta fundamental. Estamos hablando de que nosotros necesitamos plantas de tratamiento de agua y potabilizar realmente y vigilar de una manera continua nuestros recursos en términos de lo que le está llegando realmente a las personas. Igualmente el tratamiento de las aguas residuales, que eso también un foco importantísimo de contaminación realmente y de expansión de enfermedades, no solamente de cólera. Claro. De hecho, ustedes recordarán que hace poco tiempo escandalizó el país. Yo diría que eso debió ser un motivo para que el pueblo completo saliera a las calles, porque no existe seguridad del agua que nosotros estamos tomando, ni siquiera hielo. De hecho, cuando se hizo esa revisión, nosotros tenemos Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, tenemos Enterobacter, tenemos Proteus mirabilis, cantidad de bacterias en agua, y tal cual acabamos de mencionar hace unos minutos, hay personas que por su constitución no van a presentar síntomas, pero esas personas que regularmente tienen procesos diarreicos intercurrentes, es justamente porque simplemente el agua que se supone que debiera ser potable no lo es. Y nos estamos enfermando con recursos que deben de ser recursos de vida. Entonces, debe haber una ingeniería y un trabajo integral de tratamiento del agua, de revisión de la potabilidad del agua que nos está llegando. Y yo sueño, debo expresarles, con que el agua que nosotros recibimos en nuestros hogares pueda ser tomada. Solamente el hecho de que una persona tenga que tomar el riesgo de comprar agua de un camioncito porque no tiene la certeza de que el agua que le llega a su casa realmente es un agua potable, la pone en riesgo de padecer este tipo de enfermedades. Que tampoco son aconsejables esas de los camioncitos. De hecho, por eso justamente hago la salvedad, porque lamentablemente no lo son. No lo son. No son Doctora, aguas vamos confiables. a pedirle otro permisito, nos vamos a una pausa, regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Doctora Brito, quien nos honra con su presencia esta tarde y con quien nos estamos dando un verdadero banquete porque maneja la medicina de manera integral. Y eso es muy importante, que no se vea fragmentado. Salud, enfermedades, no, ella maneja el todo y eso es importante para nosotros. Hablamos, doctora, de la importancia del agua, el acceso a agua potable. Dicen que las guerras vendrán por el agua en el futuro. Agua y oxígeno, justamente, por eso tenemos que preservar nuestros recursos naturales. Recientemente también estuve cerca del área del Pico Duarte y veíamos realmente que lugares donde antes había una cantidad enorme de agua potable están secas. Esas fuentes, eso debe también alarmarnos y debe hacer que nosotros asumamos una postura activa y proactiva. Necesitamos, y tenemos de hecho en el país, profesionales calificados para generar una respuesta realmente efectiva con relación a lo que acontece con el agua. Y hay que enfocarse en aquellos lugares donde tenemos mayor precariedad. Hay que priorizar. En nuestro país, por ejemplo, tenemos zonas donde no tenemos realmente lugares
apropiados para dotar a las personas de este líquido tan preciado. Y estas personas son las que luego trabajan en diferentes lugares y llevan lamentablemente la enfermedad, las condiciones. Muchos de estos son asintomáticos, pero el hecho, por ejemplo, y pasa con el cólera, de que una persona no presente síntomas, esta persona a través de sus manos puede de manera totalmente asintomática atravesar esa barrera y pasar cantidades de bacterias a los alimentos, a las superficies, y de ahí otro grupo enorme de personas entonces contagiarse y producirse entonces lo que conocemos como brote de la enfermedad. Son cadenas. Doctora, no quiero que terminar sin hablar un poquito de la COVID-19. ¿Qué esperan? O sea, ya pues podríamos decir que ya estamos realmente en esa etapa baja, o puede resurgir en cualquier momento un brote de esta enfermedad en nuestro país. Nosotros hemos aprendido mucho de la COVID-19 y sabemos muy bien que la convivencia con virus y bacterias es una convivencia entre otros microorganismos, porque hablamos básicamente de virus y bacterias porque son los que regularmente más fácilmente se identifican. Hay otras condiciones que a futuro, con los adelantos tecnológicos, también vamos a conocer. Siempre va a existir esa probabilidad de que tengamos un rebrote, por muchas razones. Si las condiciones que propiciaron que esta situación médica emergiera no se controlan, ese riesgo siempre va a estar ahí latente. Entonces, en China sabemos, se han ejecutado grandes acciones limitantes, acciones incluso que pudiéramos decir hasta cierto punto, en un momento determinado, pudieron haber sido considerados incluso hasta inhumanas. Hay cosas que nosotros no sabemos. Hay medidas que se tomaron que el mundo no conoce. Entonces, no debemos realmente llegar hasta ahí. Tenemos que tratar de trabajar previamente desde el punto de vista preventivo. Ya sabemos que la respuesta sanitaria fue muy pobre. Nuestros sistemas sanitarios no estaban preparados, no los de nuestro país, los del mundo entero. Colapsaron totalmente. ¿Por qué? Países desarrollados que tanto entendíamos nosotros que estaban preparados en todo, demostraron que sus sistemas sanitarios no estaban preparados para nada de eso. Entonces, ¿cuál es el trabajo que debemos hacer desde el punto de vista sanitario? Es un trabajo, ante todo, de prevención. Hay que educar a las personas de manera general, a la sociedad, y yo entiendo que estos medios son extraordinariamente efectivos para llevar a cabo eso. Hay que sembrar en las personas, en las mentes de las personas, la necesidad de una salud y una salud global. Hay que hablar de alcohol, señores, hay que hablar de hasta qué punto realmente los estilos de vida que estamos llevando, y es parte de mi tesis doctoral, son realmente los apropiados. Entonces, se trata justamente de iniciar un camino de un verdadero cambio, que comience en las escuelas y comienzan desde los pequeñitos. Yo no puedo negar que probablemente ya sea difícil cambiar la mentalidad de personas que durante más de 3, 4 décadas han venido siendo trabajadas desde otra perspectiva. Sé que el mensaje que estoy dando ahora es un poquito probablemente más profundo. Entonces, necesitamos hacer un cambio paradigmático, un cambio en los modelos de educación y de visión de lo que es realmente la salud. Y necesitamos hacer que la gente entienda que este mundo, que este país le pertenece a todos, y que como nos pertenece a todos, todos tenemos el deber y el derecho de cuidarlo, de cuidar lo que somos y de cuidar también lo que tenemos. Y eso también implica la salud. Doctora, voy a preguntarle algo que es sumamente complejo y que toca muchísimos intereses y que tal vez no se haya investigado. Hay un tema con la vacunación y se investiga si esa vacunación que se hizo en tiempo récord ha incrementado los infartos, ha afectado el cerebro, ha afectado parte de la economía humana, porque hubo grupos de intereses muy grandes, inclusive se ha acusado, hasta si la OMS no ha estado vinculada, yo sé que usted maneja de manera holística muchos temas. Me gustaría saber qué ha investigado usted, qué ha sabido usted de esos temas, vinculación de la vacuna con algunas otras enfermedades, si hay investigaciones en curso, más bien en el mundo. Debo decir dolorosamente, Altagracia, que en estos momentos hay una crisis grande de valores. ¿Éticos? De tipo ético, de tipo moral. Nosotros cuando colocamos, y cuando digo nosotros, todos tenemos responsabilidad de alguna manera, porque de hecho por eso tenemos que hablar con claridad de lo que está pasando en nuestra sociedad dominicana, pero también lo que estamos observando que está pasando en el mundo. Cuando el valor
principal es el dinero, repito, cuando el valor principal es el dinero, sabemos que muchos eventos pueden acontecer. Y creo que eso responde a la pregunta que acabas de hacer. Si el dinero es lo principal y la industria no escapa a los intereses, son muchos aspectos los que pueden realmente acontecer. Ahora bien, yo soy abanderada de la vacuna. ¿Por qué? Porque los estudios clínicos, y en ese sentido la industria también es sumamente cuidadosa, era necesario demostrar que era efectiva, número uno, que la mayor parte de las personas realmente iban a tener una reducción significativa de complicaciones, de ingreso, de muerte, como verdaderamente se demostró. Ahora, ¿qué pasa? En todos los aspectos, cuando se implementa una vacuna, una medicación, hay personas definitivamente, Altagracia y Doris, que pueden definitivamente presentar efectos adversos. Okay. Independientemente de, o sea que si tuviésemos una vacuna con la capacidad de ella por sí misma ocasionar, por ejemplo, un mayor incremento de infartos, eso se hubiera evidenciado inmediatamente. Okay. Necesariamente teníamos que tener un ser humano con la predisposición a que este evento, por ejemplo, fatal, se presentase. Entonces, en ese contexto, no creo que la intención en ninguna manera haya sido esa. Que sí puede ser que hayan intereses enormes en que una industria desarrolle una mejor vacuna para tener mayores ganancias, etcétera, etcétera. Probablemente sí, porque siempre van a haber intereses, eso es indiscutible. Pero de ahí a que se generase un producto que de manera deliberada pudiera hacer daño, no lo creo. Pero sinceramente no lo creo. Hay investigaciones. Sí, por supuesto, antes de que un producto de esta envergadura salga al mercado, se hacen cantidad de estudios. Claro, en este contexto, básicamente muchas personas fueron voluntarias justamente porque había la necesidad inmediata de darle respuesta a la situación sanitaria que enfrentábamos. Pero en realidad ya tenemos bastante experiencia, tenemos 3 años básicamente manejando estos temas y vemos cómo realmente la respuesta ha sido realmente muy favorable. De hecho, recientemente yo me puse la 4ª dosis de la vacuna, y con toda realmente la libertad del mundo, en personas que ya tienen más de 6 meses, que han bajado esa respuesta de anticuerpos, realmente yo con toda libertad les recomiendo que realmente se coloquen su 4ª dosis, particularmente aquellos que tienen mayor riesgo, que es en quienes realmente está recomendada, y nosotros los que trabajamos realmente en estas áreas sanitarias que nos pone también en mucho mayor riesgo. Doctora, otra situación de salud que crea inquietudes son el incremento de las enfermedades no transmisibles, porque a veces nada más nos vamos a los virus, a la bacteria, pero tenemos diabetes, bueno, usted que es endocrinóloga, tenemos hipertensión, tenemos, como dice Tati, muchos casos de personas con cáncer, con accidentes cerebrovasculares. ¿Qué ustedes están viendo en este momento? Desde ese punto de vista, y el trabajo que estoy de hecho llevando a cabo en estos momentos, parte de lo que conocemos como enfermedades crónicas no transmisibles, yo les he denominado enfermedades de la opresión. De la opresión. De la opresión. ¿Por qué? Opresión, un término mucho de los años 70. Eso es correcto, que vuelve a tener realmente toda su validez en estos momentos. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? ¿Qué pasa con la organización de la vida de los seres humanos? ¿De qué forma estamos realmente nosotros viviendo? Las personas tienen poco tiempo para tener espacios de ejercicio, de seleccionar alimentación apropiada, número 1. Este nivel de estrés, esta competencia por tener más, por ostentar, por parecer, acumular, por aparentar, hace que las personas dejen atrás lo que verdaderamente es una prioridad y lo que de verdad realmente es importante. Entonces, las personas ni siquiera tienen chance de asistir a una consulta preventiva. Entonces, ¿quiénes son las personas que están desarrollando, por ejemplo, prediabetes y diabetes? Personas en sobrepeso y obesidad. La obesidad se ha convertido en la gran pandemia realmente que afecta a toda la humanidad. Y junto con la obesidad, y es una enfermedad transmisible, yo le llamo transmisible. ¿Por qué? Porque cuando tú te pasas gran parte del tiempo sentado en un escritorio, cuando tú no tienes chance realmente de tener
una actividad física regular, ni siquiera tener acceso a medicina realmente buena. Entonces, lógicamente, y estamos hablando de medicina porque eso es medicamentalización, estamos hablando de que también estamos tratando de tratarlo todo a base de medicamentos, Sí, ese otro cuando tema. hay otras respuestas. Sí, exactamente. Hay otras respuestas realmente como Exactamente. las que estamos realmente nosotros hablando ahora. La gente tiene que tener tiempo para meditar, tiempo para desayunar, tiempo para recrearse y tiempo ciertamente para tener trabajos dignos. Y tan también. lindo que era cuando uno podía, digo, a mí la pandemia me permitió ir a almorzar a mi casa. Es una de las cosas buenas Así que me dejó la es. pandemia, pero la gente no va a su casa, no le da Así es. tiempo de ir a su casa. Es Doctora, terrible. en los últimos minutitos que nos quedan, usted habló que estaba haciendo una tesis doctoral y nosotros somos muy amigas de la investigación y todo eso. ¿En qué está haciendo su doctorado? Mi tesis doctoral con la Universidad del País Vasco, que de hecho estuvimos también en España recientemente en la universidad, es sobre estilos de vida, neoliberalismo y su vinculación con la salud. Entonces hago un repaso realmente de toda la historia de la inserción de esta doctrina económica, pero que no es solamente una doctrina económica. Margaret Thatcher dijo en un momento, la economía es el método. El objetivo es cambiarles el alma y el corazón. O sea, con esta doctrina neoliberal, sí, eso dije yo, y que fuera una mujer que lo dijera para mí fue también impactante. Sí, de lo que nosotros somos capaces de hacer. La señora no fue fácil. Es la realidad. Entonces, nos están cambiando todo. La forma de pensar. Si nos damos cuenta, nosotros estamos totalmente distraídos en y otra las nuevas cosa. generaciones todavía más. Aún más. Entonces, esa distracción nos hace más propenso justamente a desarrollar enfermedades de todo tipo, incluyendo las enfermedades mentales. Cuando un ser humano no es capaz de generar y razonar normalmente lo que le está pasando, lo que está pasando en su círculo, lo que está pasando en su sociedad, eso lo pone en riesgo de que lamentablemente cuando aparezcan todo tipo de condiciones médicas no tenga las herramientas del lugar realmente para poder dar una respuesta a ese tipo de situación. Bueno, doctora, la verdad que ha sido un verdadero lujo tenerla, porque hemos conversado con usted, creíamos que íbamos a hablar de cólera exclusivamente o de enfermedades, y hemos visto una visión global, la verdad, que sí, que nos lleva a reflexionar, y ojalá que a nuestros amigos televidentes también lo haya hecho reflexionar sobre lo que está pasando. Yo veo a la doctora caminando en el mirador, aquí en Santo Domingo, y no sabía que la doctora se había desarrollado tanto, tiene una capacidad admirable. Nuestro respeto, doctora. Gracias. Por su formación. Señores, muchas gracias. Esperamos que el próximo sábado a la misma hora ustedes se puedan conectar con nosotros. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, en todas las plataformas, 2x3 en Salud. Gracias, doctora. Un placer. Gracias. Y ustedes nos vemos el próximo sábado a la misma hora.